Muy bien, entonces Carlitos empezó a grabar. Ahora, por favor, le voy a pedir que me habilite para que yo pueda compartir pantalla. Ya. Ya está listo. Ok. Ahorita debe estar convirtiéndose la anterior clase, ¿no es cierto? Sí. Ya, no se va a olvidar guardar eso, porque si se hace pillar con esta otra, no se va a poder decodificar y hay que hacer todo un procedimiento. Ya Así listo. que hay que acordarnos usted y yo y los demás de que lo grabe, lo guarde, ¿no? Que lo guarde. Ya listo. Bien. Muy bien, vamos a empezar a compartir pantalla. Iniciar ahora. Ahora vamos a ir a la diapositiva. Aquí está. Bien, de todas formas también chicos, si tienen algún problema con los enlaces, molesten, avisen. Yo, hasta donde tengo uso de memoria, jamás me he molestado con alguno de ustedes. Jamás les he dicho, ay, no sea molestoso, no sea insolente, no sea nada, ¿no? Lo único que hago a veces es no contestarlos, pero no por maleducado, sino que no veo los mensajes. Generalmente no los miro, ¿no? Entonces, por último, escríbanme a mi privado y Raiza, por ejemplo, siempre me escribe y me dice, doctor, aquí esta tarea esto, o doctor, el video tanto esto. Entonces, si ustedes no me dicen, yo no me doy cuenta, ¿ya? Entonces, escriban. Creo que nunca he demostrado yo ser poco paciente o malo con ustedes de decir, por favor, no me escriba o algo así, ¿no? Además, obviamente, este tema académico es cosa de nuestra relación que tenemos como profesor-estudiante y todo es virtual, así que no vayan a pensar que yo me molesto o algo, ¿ya? Bien, ¿hay alguna otra pregunta antes de continuar? Gracias, Licen. Yo Ok. soy una fregona, pero es que a veces no puedo. No se preocupe, Raiza. Además que para eso estamos, ¿no es cierto? Es también parte de mi tarea atender todas las dudas que ustedes tengan o problemas. Los demás, con toda esa confianza también, chicos, no duden en preguntar algo o señalar algún error en plataforma. ¿Ya? Bien. Gracias. ¿Alguien que quiera preguntar algo o seguimos nomás? Seguimos. Bien. Estas pruebas, bueno, se supone que la prueba documental tiene que ser una prueba documental, pues, idónea, ¿no? Idónea quiere decir que sea algo que te facilite, pues, ¿no es cierto?, para el proceso que está ahí ventilándose, ¿no? Entonces, si yo voy a presentar, por ejemplo, alguna declaración, alguna certificación o algún contrato, pues estos documentos literales, esa ambulancia me está volviendo loco. Creo que ya pasó. Se aleja. Así como mi conciencia se aleja. No, creo que se paró al frente de esa ambulancia. ¿Qué le pasa? Siento que no se fue nunca. Ya. Igual, seguimos. Como les decía, estos documentos tienen que estar pues en idioma español, ¿no? Eso quiere decir que el juez pueda pues absorberlo adecuadamente y de lo contrario tendrá que acompañarse con una traducción pues oficial, ¿no? Cosa que permita dar certeza, veracidad a dicho documento o probatorio. La prueba confesoria. Todo esto, ahí arriba, si ustedes aprecian, está la base legal de esto, ¿no? El 321, 326 en el Código Civil y 156 en el Código Procesal Civil. Concepto. La doctrina dice que es la manifestación o declaración judicial o extrajudicial que una de las partes hace para reconocer en todo o en parte a la existencia de un hecho jurídico a favor de la otra parte.
Estamos hablando de si esto es confesión, es una de las partes, pues ya sea el demandante, el demandado o el tercero que también es parte en el proceso, el cual está realizando pues esa exteriorización de manifestación, ¿no? Por supuesto que está diciendo algo pues que tiene una gran incidencia dentro del proceso. ¿Por qué todavía creemos en lo que la persona pueda decir o declarar? Aquí están los fundamentos. ¿Por qué todavía se cree en esta prueba confesoria? Por un lado, tenemos el elemento jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que por imperio de la ley se ha establecido que la confesión judicial hace y constituye prueba plena. Es absoluta, es suficiente, es autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez, cuando tenga que valorar esa confesión judicial, pues la tiene que valorar como una prueba plena, como una prueba plena. ¿A raíz de qué? A raíz de que se entiende que la persona está diciendo la verdad. Sí, ¿no? Entonces, estamos hablando de la confesión judicial. La confesión judicial que haga una de las partes, pues esa es considerada como una prueba plena, o sea que está dentro de la tasación legal. Pasa que si hablamos de una confesión extrajudicial, el Código Procesal Civil califica no como una prueba plena, sino ni siquiera como una prueba semiplena, sino que solamente la ve como un indicio de prueba. El otro fundamento es precisamente el fundamento lógico. ¿Qué quiere decir esto? Es que se basa en la premisa de la sociedad que se supone que la mayoría de nosotros somos partidarios de la verdad. ¿Qué les parece eso? ¿No? Somos todos partidarios de la verdad y por eso es que todavía creemos en lo que la parte pueda declarar dentro, pueda confesar dentro del proceso. Y por último está el elemento psicológico. Este fundamento psicológico tiene que ver con cierta presunción, ¿no es cierto? O sea, imagínense, si una parte va a ir a declarar algo que evidentemente le es eminentemente perjudicial, ¿no? Pues tiene que ser verdad. Si no, ¿cómo una persona va a ir a declarar algo que le es total y completamente en contra? ¿No? Si lo está haciendo es porque, sin lugar a duda, esto tiene que ser cierto. Algunas características. Se supone que la confesión judicial es un medio probatorio completo, autónomo, suficiente en sí. ¿Qué es lo que pasa? Que la parte está haciendo posiblemente con esa confesión una verdadera disposición de su derecho material. Por ejemplo, imagínense que vaya el propietario y diga, bueno, sí, señor juez, ocurre que mi persona hizo el abandono de mi terreno por más de 10 años, ¿no? ¿Qué está haciendo con eso? Está haciendo una disposición de su derecho. Con eso él está aceptando lo que ha dicho la parte contraria, que está en posesión de más de 10 años. Por lo tanto, estaría perdiendo ese derecho propietario, ¿no? El de ahí, el del por qué, ¿no es cierto?, se considera como un medio probatorio absoluto, suficiente por sí mismo. ¿Cuáles son los elementos de la confesión? Bueno, tenemos, por ejemplo, el tema de la capacidad. Esto quiere decir que la persona que está, pues, formulando esa confesión judicial tiene que ser una persona capaz, ¿no? Por supuesto que no hablamos de la capacidad jurídica que todas las personas lo tenemos por el simple hecho de ser personas. Estamos hablando de esa otra forma de capacidad, es decir, la capacidad de obrar, ¿no? Aunque, por supuesto, ¿no? Hay ciertas
flexibilizaciones al respecto, porque se supone que, por ejemplo, en el caso de los testigos, pues pueden ser menores de 16 años, ¿no? Lo que pasa es que a esa edad ya existe pues una suficiente madurez mental de realizar de discernir, ¿no es cierto? Pues lo bueno de lo malo. Para que la confesión sea válida, tiene que ser realizada por una persona que tiene y goza de esa capacidad, o 16 años o mayor de edad. Por supuesto que no esté enajenado mentalmente. El objeto. La confesión tiene que recaer necesariamente sobre el objeto del proceso, ¿no? Tienen que ser hechos que tengan que ver con aquello que está en controversia. Tienen que ser hechos que tengan una incidencia, una preponderancia total sobre la pretensión que las partes tienen ahí en escenario, ¿no? Por lo tanto, para que sea idóneo, tendrá que recaer sobre aquello que se está discutiendo. Imagínense ustedes, bien, señor juez, quiero hacer la siguiente declaración. Hoy voy a confesar que hice chancha en la materia de derecho procesal civil y por eso no soy buen abogado. O sea, imagínense, tonterías, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de que confiese si falsificó, confiese si cumplió o no cumplió, qué sé yo, ¿no? ¿Se entiende? Voluntad. Así como el resto de los actos jurídicos en el proceso civil, se supone pues que esta confesión que pueda realizar la parte tiene que ser realizada de forma voluntaria. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a obligar, ¿no? No va a haber presión en su consentimiento, no va a ser a punta de pistola ni por amenazas que hayan podido, pues, realizarse para que la persona realice, pues, esa confesión, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Se supone que esa confesión es total y completamente, pues, espontánea, o no digamos espontánea, sino más bien voluntaria. Lisa, Sí. yo he escuchado sobre que a veces, o sea, hay una orden judicial para que una persona vaya y dé su confesión, digamos, o sea, aunque no sea de su voluntad propia, porque X persona no quiere involucrarse en ese problema, no quiere estar metido y prefiere no ir a confesar, pero si el juez te da esa orden, porque supuestamente tal vez es la única vía para que esta persona tenga que confesar y podamos llegar a, no sé, a un arreglo en esta controversia. ¿Qué pasa? O sea, ¿hay eso o no sé dónde lo he escuchado? Muy bien. Yo le voy a aclarar. Por supuesto que esto tiene un poquito más que ver con materia penal que con materia civil. Pero igual, hay relación, no es que no hay mucha relación. Ahora, una cosa será pues una declaración testifical, ¿no? O una declaración informativa. Tú puedes ir a una declaración informativa y quién sabe, dependiendo de cómo declares, pues vas a ser establecido como un testigo, ¿no? O dependiendo cómo declares, pues vas a ser pues, consignado como el imputado o la persona a la cual se está investigando, ¿no? Bien, entonces, esas citaciones que hace la fiscalía no puedes desobedecer porque imagínate si hay ciertas sospechas en tu contra y tú estás siendo juzgado por posible autoría, pues la desobediencia a ello pues es un punto en contra. Porque en algún momento si te van a querer cautelar, van a decir hay obstaculización, porque cuando lo hemos llamado para que venga a declarar el señor, hizo total y completamente desobediencia, ¿no? Entonces hay que hacer ciertas diferencias. Obligación de declarar la tenemos todos, es un deber jurídico, es decir, cualquier persona que sea testigo de un hecho ilícito tiene el deber jurídico de ir a declarar. Si yo veo una violación, si yo veo un asalto, si yo veo un robo,
tengo que ir a declarar porque de lo contrario me estoy convirtiendo en un encubridor, ¿no? Y entonces, quién sabe si te va a complicar más porque si estás encubriendo, ¿a título de qué beneficio es? ¿O sos coautor o autor intelectual o algo tienes que ver en todo esto? Ahora, una cosa es que tú seas llamado a declarar una declaración informativa en materia penal como posible autor o quién sabe, como posible testigo, pero aún así no debemos olvidar el derecho constitucional que establece para guardar silencio, ¿no? Entonces, si yo estoy siendo investigado, puedo acogerme a ese mi derecho constitucional de guardar silencio. Es una de las estrategias que generalmente ocupan por los abogados, porque a veces la persona investigada por declarar, el que explica, pues se complica, dice, ¿no? Y más bien van a encontrar más nexos o vínculos que van a, eh, pues, presumir mayor autoría, ¿no es cierto?, por parte de su persona y que va a terminar, quién sabe, con la aplicación de una medida cautelar o una medida precautoria. Ahora, si yo soy testigo y me voy a abstener en alguna pregunta, tengo derecho a abstenerme porque posiblemente puede, pues, no sé, eh, destapar un hecho bochornoso por mi parte, ¿no? O quién sabe, va a tener consecuencias jurídicas para alguno de mis parientes. Entonces, en esos casos, yo sí puedo guardar silencio, ¿no? Eh, pero de ir a declarar, tengo que ir. De poder guardar silencio en algunos aspectos, tengo todo el derecho. Ya les dije, esto está consagrado, establecido en la Constitución Política del Estado. ¿Dudas? Y dicen, entonces la declaración y la confesión son cosas muy distintas, ¿no? En materia civil, sí, ¿no? Porque, bueno, una cosa es la confesión judicial y otra cosa es la prueba testifical, ¿no? Ambos declaran, ambos declaran. El que está sometido a una confesión provocada va y declara. El que está sometido como testigo porque vio, va y declara, ¿no? Solo que el que es parte, como actor, demandado, tercero, él va a hacer una confesión, mientras que el que no es parte, sino que es simple accesorio, pues él va a ser solamente un testigo, ¿no? Ambos declaran, pero es bueno precisar el tema de que confesión es porque la hace una de las partes directas y producción testifical es un tercero, ¿no? Es un tercero, pero ni siquiera tercero como parte, sino un tercero como accesorio. Ah, ¿Sí? ya. Ya, Elisa, gracias. Ok, vamos con las clases de confesión judicial. Bueno, por un lado, con el tema de la confesión, tenemos la confesión judicial y la confesión extrajudicial. Una confesión judicial se llama judicial porque seguramente la has hecho dentro de un proceso, mediante memorial, de forma tácita o expresa, en audiencia, ante el juez, en el proceso. Por eso es judicial, ¿no? Y una confesión extrajudicial es aquella que la has hecho pues en cualquier lugar. Puede ser expresa, puede ser tácita, pero no la has hecho dentro del proceso. La has hecho en algún medio de comunicación, la has hecho en alguna conversación, en una reunión social, qué sé yo, ¿no? Entonces, la forma de valoración de esta confesión es distinta, porque si es judicial, es prueba plena, ¿no? Tasación legal, 10/10, pero si es extrajudicial, no constituye prueba, constituye un indicio de prueba, ¿no? Entonces hay que tener bien clara esas figuras. La expresa y la tácita. Una confesión expresa será pues aquella que la haces en forma clara, precisa, con signos inequívocos, hablas, escribes, qué sé yo. Y una confesión tácita, pues será aquella que la realizas de forma sugestiva, ¿no? Como que hacer una pequeña afirmación, como que no contestar algún aspecto en el memorial de demanda de la otra parte,
Esto ya es una confesión pues tácita, ¿no? Quién sabe, la parte contraria dice, señala, señor juez, respecto a los bienes gananciales, pues aclarar o establecer que existe un bien inmueble, el cual el terreno lo he obtenido como sucesión y la construcción la hicimos dentro del matrimonio, ¿no? Y si la otra parte no dice nada, pues ¿qué está haciendo? Pues prácticamente está aceptando tácitamente lo que ha confesado la parte contraria, ¿no? Entonces, tácita será de que no hay lugar a otra interpretación distinta, sino que efectivamente la parte ha aceptado, ¿no? Tácitamente. La confesión puede ser indivisible y divisible. Bueno, algunos autores señalan que cuando la parte contraria realiza alguna confesión espontánea, pues esta tiene que ser interpretada en su totalidad, ¿no? Y hay otra corriente que establece que esta confesión tiene que ser pues, separada en partes y ser utilizada dependiendo de la parte que te conviene. Yo voy más por el criterio de que es indivisible, de que es en una totalidad sobre algún aspecto en el proceso y que así debería ser establecida y valorada. Ahora, ¿qué hay que aclarar con el tema de la confesión? ¿Cómo se hace esto en un proceso? Se supone que en un otro sí vas a colocar y asimismo, señor juez, confesión provocada, ¿no? Confesión provocada. Solicito a su autoridad que fije día y hora de audiencia para producir este medio probatorio. Punto seguido, nota se adjunta sobre cerrado con las preguntas. Si yo voy a someter a la confesión provocada al demandado o al demandante, ya tengo que colocar ahí en un sobre cerrado las preguntas que le voy a hacer a él. Ahora, es muy importante estas preguntas porque es muy distinto a lo que ocurre en materia penal. En materia penal, por ejemplo, si yo voy a hacer una pregunta al testigo o a la parte, tiene que ser una pregunta limpia, tiene que ser una pregunta que no es sugestiva, tiene que ser una pregunta que no sea reiterativa, ni tampoco que sea una pregunta capciosa, ¿no? Y ahí está la labor del abogado de la parte contraria, ¿no es cierto?, para poder objetar la pregunta. No, al testigo le dicen, muy bien, usted va a ser interrogado, jura decir la verdad, bla, 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 sí, juro. Y le dicen, no, una de las partes hace la pregunta y usted contesta. Ahora, si escucha en algún momento la palabra objeción, no dice nada hasta que resolvamos esa objeción. No, no contesta hasta ver si la objeción es al lugar o si es denegada, ¿no? O finalmente si el juez dice al lugar, reformule. Entonces, en materia penal hay formas y técnicas de litigación, son muy interesantes, es atractivo de ese lado, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, tú como abogado tienes que ubicar a veces a tu cliente o al testigo que está poniendo en alguna respuesta, ¿no? Por decir algo, mire, a ver, señor testigo, señale por favor qué ocurrió pues el día viernes a las 8 de la noche cuando usted estaba en el local El Tulipán y entonces lo trae, objeción, señor juez. Sí, abogado. La pregunta es sugestiva, ya le está diciendo pues al testigo cómo tiene que contestar, ¿no? Ya le está diciendo dónde estaba y demás. Muy bien, al lugar reformule. Entonces, a veces el abogado lo hace eso intencionalmente, ¿no? Para que el testigo se acuerde. Entonces, ya la pregunta será, a ver, señor testigo, por favor, si nos puede contestar, ¿qué hizo usted el viernes, tal fecha, a las 10 de la noche? Ah, entonces el testigo ya escuchó, ¿no? Sí, sí, mi persona fue a un local a compartir, pues, con mis amigos, un local que se llama Tulipán, ¿no? Y entonces ahí el abogado va a seguir preguntando, ¿no? Pero no puede ser preguntas, ya les dije, sugestivas. Sugestiva es que ya te está diciendo una respuesta en la pregunta, ¿no? No puede ser reiterativa ni tampoco puede ser capciosa. Ahora, en una confesión provocada es todo lo contrario. La pregunta sí o sí tiene que ser sugestiva, ¿no? Es decir, que ya tiene una respuesta en medio. Cosa de que, ¿qué es lo que queremos? Garantizar la presencia de la parte contraria en acción provocada. Porque imagínense, digamos que yo soy el que está haciendo la usucapión y el que vamos a presentar las preguntas es al propietario. La pregunta va enunciada así. Diga usted cómo es cierto y evidente que hace más de 10 años que no va por su terreno habiendo realizado un abandono total del mismo, ¿no?
Entonces, si la persona no está ahí presente para decir no, de ninguna manera, el juez contesta sí. 2, diga cómo es cierto y evidente que usted no ha realizado ninguna mejora, ninguna construcción en el terreno objeto del litigio, es decir, que estaba rústico. Entonces, si la parte no va a desmentir, a contestar eso, el juez va a colocar sí, ¿no? Entonces, por eso les digo, las preguntas que van en confesión provocada, esto es provocado, ¿no? Tienen que ser sugestivas y tienen que ir dirigidas con una respuesta. Una vez que se termina con las preguntas, el juez va a ceder, ¿no es cierto?, la palabra al abogado de la parte contraria para que pueda realizar un interrogatorio a la parte que está ahí en confesión. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos, Carlitos? ¿Salió ya? Todavía. Todavía, listen. Todavía no me sale. Yo quiero ver. Tenemos aquí algo de 26 minutos. Es que no sé si voy a entrar al siguiente medio probatorio. Vamos a quedar ahí. Creo que vamos a quedar ahí porque tenemos un buen avance. Ya, Carlitos, no se olvide guardar la otra grabación. A ver, búsquela, por favor. Ahorita aquí. Me sale... Me sale una carpeta que dice sala de reuniones personales, la fecha de hoy día Ahí dele aceptar. y 3 archivos. Only audio, playback y Zoom -0. ¿Ya les dio a aceptar? Me mandó directo a esta carpeta, no me dio la opción de apretar nada más. Y ahí abajito no le sale nada de aceptar, ¿seguro? Seguro. Ok, bueno, entonces ya estaría guardado, presumo. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a llamar listo un segundo y vamos a quedar ahí porque me he cansado de hablar. Aunque no ha sido un monólogo solo, ya que ustedes han participado, muchos. Bien, vamos a llamar lista, vamos a llamar lista. Esto por acá, vamos a ver esto acá. Oh, se cayó mi letrero. Ah, ya se le pasó. No se olviden habilitar sus micrófonos, por favor. Vamos a llamar la lista. Esta. 4. Bien, aquí está. Estamos en el mes de junio. 16 de junio. Bien, escuchen, por favor, vamos a llamar lista, contesten. Voy a poner mi celular a mi oreja, si no voy a escuchar nada que hay ruido. Natalia Almanza Arteaga. Oh. Digo presente, Natalia. pero sí te dicen ¿Sí? por el ¿Escribió? chat. Ya, pues aquí yo no veo aquí. Ya, Natalia Álvarez. ¿Puso ya? Natalia Álvarez. Sí, dicen. Ah, no, mentira. No sé. Ah, ya, sí. ahí está, tengo bien. Ah, ya. Carlos Enrique Barroso. Presente. ¿Cuál es ese? Jessica Calle. Presente, Lice. Sí, ya le puse, Camila, me la salté, pero ya le puse. Lisbeth Cerezo. No hay. No estaba en el auto. Fabiola Cuellar. Ay, tampoco Fabiola. Senia Camila Delgado, la modelo del curso. Presente. Ok. Raiza Victoria. Ay, miren. Presente, Lice. Qué hermosa con su hermosa cabellera. Eric Emanuel se peinó, parece. Presente, Lisa. Okay. Leila Menacho, la mamacita del curso, modelo también. Presente. Dorian Pacheco.
Presente, licenciado. Ok, Lizeth Pardo, Presente, dice. ya, Wendy Mariel. Wendy Mariel. No hay. Denise Ricaldi, ya la veo. ¿Cómo está? Buen día. José Luis Roca Novien. Soar Siles. Esta niña está en otro. Bien, Elvira Flores. Presente, Lisa. Muy bien, presente. Y Juan Marcelo Rocha. Presente. Ok, bien. Ok, jóvenes, vamos a quedar ahí. Hagan por favor las tareas prácticos. No se olviden que estamos en clase y que tienen que habilitar su cámara para la clase. Ok, bien, un abrazo para todos. Que tengan un reparador descanso. Carlitos, por favor, no se olviden.